Hola a todos, gracias por acompañarme en este recorrido por uno de los acontecimientos más trascendentales del siglo XX, la Primera Guerra Mundial. Los invito a imaginar cómo era la vida en Berlín antes del inicio de la guerra, las emociones que despertó la movilización, los desafíos de los campos de batalla y el profundo impacto que el conflicto dejó en millones de personas. Prepárense para escuchar una historia que combina hechos históricos con una narración en primera persona, permitiéndonos comprender cómo se vivió esta guerra desde la experiencia de quienes fueron sus protagonistas. Comencemos este viaje por la historia. En este podcast viajaremos a la Europa de 1914 para conocer la Primera Guerra Mundial desde una perspectiva personal e histórica. En este episodio escucharás el relato de un ciudadano berlinés que en medio del ambiente de patriotismo, tensión política y rivalidades entre las grandes potencias es llamado a incorporarse al frente occidental. A través de su experiencia recorreremos los principales acontecimientos que marcaron el conflicto, el ambiente de preguerra en Berlín, la movilización de millones de soldados, la guerra de movimientos, la dura realidad de las trincheras, los combates en el frente oriental y la ofensiva final que condujo al desenlace de la guerra. Finalmente, reflexionaremos sobre las profundas consecuencias humanas, sociales, económicas y políticas que dejó este conflicto, el cual transformó para siempre la historia de Alemania, Europa y el mundo. Para iniciar, se hablará del ambiente de preguerra, Berlín de 1914. Me llamo Alexander y soy un joven ciudadano de Berlín. A comienzos de 1914, mi ciudad era una de las más importantes de Europa. Las calles estaban llenas de fábricas, comercios y personas que confiaban en el crecimiento del Imperio alemán. Desde la unificación de Alemania en 1871, bajo el liderazgo de Otto von Bismarck, el país se había convertido en una potencia industrial, económica y militar. Muchos de nosotros creíamos que el progreso y la fortaleza del imperio garantizarían un futuro prometedor. Sin embargo, detrás de esa aparente tranquilidad existía un ambiente de tensión. En los periódicos era frecuente leer noticias sobre la competencia entre las grandes potencias europeas. Alemania mantenía una fuerte rivalidad con Francia por los territorios de Alsacia y Lorena, mientras que el Reino Unido observaba con preocupación el rápido crecimiento de nuestra marina de guerra. Al mismo tiempo, las alianzas militares dividían al continente en dos grandes bloques: la Triple Alianza, integrada por Alemania, Austria, Hungría e Italia, y la Triple Entente, conformada por Francia, Reino Unido y Rusia. Como explica el historiador Erich Hobsbawm, Europa vivió una etapa intensa de competencia económica, política y militar, que hacía cada vez más probable un conflicto en grandes proporciones. En Berlín también se respiraba un fuerte sentimiento nacionalista. Desde muy joven aprendí que servir al emperador Guillermo II era un deber y un honor. Las escuelas, los desfiles militares y los discursos oficiales promovían el orgullo por la nación y la confianza en la superioridad del ejército alemán. Según Christopher Clark, el nacionalismo y el militarismo se habían convertido en elementos centrales de la política europea antes de 1914, alimentando la idea de que una guerra podía resolver las tensiones entre las potencias. Todo cambió el 28 de junio de 1914, cuando llegó la noticia del asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, en Sarajevo. Al principio pensamos que se trataba de un conflicto lejano en los Balcanes, pero pronto comprendimos que las alianzas militares arrastrarían a toda Europa hacia la guerra. Como señalan John Keegan, el atentado fue el detonante inmediato, aunque las verdaderas causas del conflicto se encontraban en años de rivalidad imperialista, nacionalismo, carrera armamentista y alianzas defensivas. Desde mi vida en Berlín, antes de ser enviado al frente occidental, pude ver cómo Europa se encontraba cada vez más dividida. Sentía que el nacionalismo despertaba un fuerte orgullo por nuestra patria y nos hacía creer que defender a Alemania era un deber.
También observaba cómo el imperialismo llevaba a las grandes potencias a competir por nuevos territorios, mercados y recursos, aumentando las tensiones entre países. Al mismo tiempo, el militarismo era parte de nuestra vida cotidiana. El ejército era motivo de orgullo nacional y muchos jóvenes, incluido yo, estábamos preparados para servir al imperio si era necesario. Además, sabíamos que Europa estaba dividida por un sistema de alianzas que comprometía a unos países a apoyar a otros en caso de guerra, por lo que cualquier conflicto podía extenderse rápidamente. A principios de agosto recibí la orden de movilización. Recuerdo la estación de tren repleta de jóvenes como yo, vestidos con uniformes nuevos y despidiéndose de sus familias entre abrazos y lágrimas. Muchos creíamos que regresaríamos antes de Navidad, convencidos de que sería una guerra rápida. Las bandas militares tocaban marchas patrióticas y una parte de la población nos despedía con entusiasmo. Sin embargo, hoy comprendo que ese optimismo ocultaba una realidad mucho más dura. Ninguno de nosotros imaginaba que estábamos a punto de participar en uno de los conflictos más devastadores de la historia, una guerra que cambiaría para siempre nuestras vidas y el destino de Europa. Aproximadamente cerca de 65 millones de soldados se movilizaron durante este conflicto. Así lo manifiesta John Keegan, y se estima que hubo cerca de 10 millones de militares muertos y alrededor de 7 millones de víctimas civiles, además de millones de heridos y desplazados, según los datos de la Enciclopedia Británica. Ahora bien, les hablaré de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Cuando fui movilizado en 1914 para el Frente Occidental, muchos en Berlín creíamos que la guerra sería corta y que regresaríamos en pocas semanas. El ambiente estaba marcado por el nacionalismo y el entusiasmo patriótico. Sin embargo, la realidad fue completamente diferente. La guerra transformó mi vida y la de millones de personas. La movilización al Frente Occidental fue un proceso mediante el cual el Imperio alemán reclutó y trasladó a millones de soldados hacia Francia y Bélgica. Como muchos jóvenes berlineses, recibí la orden de incorporarme al ejército. Dejé a mi familia convencido de que cumplía con un deber hacia mi país. Alemania movilizó cerca de 13 millones de soldados durante la guerra, según John Keegan. Al inicio, el ejército puso en marcha el Plan Schlieffen, una estrategia que pretendía derrotar rápidamente a Francia antes de concentrar las fuerzas contra Rusia. Durante los primeros meses vivimos una guerra caracterizada por rápidos desplazamientos de tropas y grandes ofensivas militares. Avanzamos por Bélgica con la esperanza de llegar rápidamente a París. Sin embargo, la resistencia francesa y británica detuvo nuestro avance en la primera batalla de Marne. Comprendí entonces que la guerra no terminaría pronto. Las bajas comenzaron a aumentar y el entusiasmo inicial desapareció. Después del fracaso de la ofensiva inicial, ambos bandos construyeron extensas redes de trincheras desde el Mar del Norte hasta Suiza. Allí permanecimos durante años soportando la lluvia, barro, frío, enfermedades, hambres y constantes bombardeos. Las batallas de Verdún y el Somme en 1916 fueron especialmente devastadoras. Solo en la batalla del Somme hubo más de 1 millón de bajas entre muertos, heridos y desaparecidos, según la Enciclopedia Británica. La vida en las trincheras era una lucha diaria por sobrevivir. Las condiciones insalubres favorecían enfermedades como el tifus, el pie de trinchera y las infecciones. Mientras combatíamos en el oeste, Alemania también enfrentó a Rusia en el frente oriental. Aunque ese escenario era más amplio y permitía mayores movimientos militares, las distancias eran enormes. Las victorias alemanas en Tannenberg y los lagos masurianos fortalecieron temporalmente nuestra moral. Más adelante, la Revolución Rusa de 1917 llevó a la firma del Tratado de Brest-Litovsk en 1918, mediante el cual Rusia abandonó la guerra.
Muchos soldados pensamos que aquello nos permitiría concentrar todas las fuerzas en el frente occidental y lograr la victoria definitiva. La segunda fase de este movimiento fue en 1918, cuando fuimos trasladados nuevamente para participar en la gran ofensiva alemana, conocida como la Ofensiva de Primavera. Al principio conseguimos importantes avances, pero la llegada de más de 2 millones de soldados estadounidenses fortaleció considerablemente al ejército aliado, según John Keegan. Las ofensivas aliadas obligaron a nuestro ejército a retroceder constantemente. El agotamiento físico y moral era evidente. Cuando regresé a Berlín, tras el armisticio del 11 de noviembre de 1918, encontré una ciudad completamente distinta. Las principales consecuencias que viví fueron la derrota militar y el sentimiento de frustración nacional, la caída del Imperio Alemán y la abdicación del Kaiser Guillermo II, la proclamación de la República de Weimar, el desempleo y la crisis económicas, a su vez la escasez de alimentos y productos básicos. También miles de soldados regresamos con heridas físicas y traumas psicológicos. Muchas familias habían perdido a sus padres, hijos o hermanos. En 1919, el Tratado de Versalles impuso duras sanciones a Alemania. El país perdió aproximadamente el 13% de su territorio. Debió reducir su ejército a 100.000 soldados, entregar colonias y pagar elevadas reparaciones económicas, según Macmillan. Estas condiciones generaron un profundo resentimiento y humillación entre la población alemana. Desde mi experiencia como ciudadano berlinés, comprendí que la guerra no solo destruyó ciudades y ejércitos, sino también la esperanza de toda una generación. La pobreza, la inflación, el desempleo y el resentimiento marcaron la vida cotidiana durante los años siguientes y crearon un ambiente de inestabilidad política que tendría profundas consecuencias para Alemania y para Europa. Con esto termina mi historia, pero también la de millones de hombres y mujeres cuyas vidas cambiaron para siempre por la Primera Guerra Mundial. Salí de Berlín en 1914, lleno de esperanza y convencido de que defender a mi país era un deber. Viví la movilización hacia el frente occidental, los rápidos avances de la guerra de movimientos, el largo sufrimiento de las trincheras, las noticias del frente del Este y la última gran ofensiva que terminó en derrota. Al regresar a casa encontré una Alemania distinta, un imperio había desaparecido, la economía estaba devastada y muchas familias, incluida la mía, lloraban a quienes nunca volvieron. Comprendí que ninguna victoria justifica el costo humano de una guerra. La Primera Guerra Mundial dejó millones de muertos, profundas transformaciones políticas y sociales, y sembró las condiciones para un nuevo conflicto décadas después. Recordar estos hechos nos permite comprender el valor de la paz, el diálogo y la cooperación entre las naciones. Gracias por acompañarme en este recorrido por los orígenes, el desarrollo y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Nos vemos en una próxima oportunidad.